Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a estudiar números complejos. Básicamente vamos a ver las propiedades elementales que tienen los números complejos. Para eso lo que hacemos es empezar con una definición. Un número complejo tiene la siguiente forma. Normalmente un número complejo se denota por z, por omega, z1, z2. En este caso, z es igual a a más bi. Así se define un número complejo, donde a y b son números reales. Además, el a se conoce como la parte real de z y se denota de esta forma, y el b se conoce como la parte imaginaria de z y se escribe o se denota de esa manera, im de z. La i es la unidad imaginaria que cumple esta condición. I al cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, también se puede decir que raíz de menos 1 es igual a i. Z también se puede escribir como un par ordenado, es decir, z igual a b, es decir, como un punto o un vector en el plano. Por tanto, podemos decir que z es un elemento de R2. En este caso, de los números complejos, a este plano lo llamamos el plano complejo y lo podemos escribir o denotar de esta forma. Entonces, todos los números complejos viven en este conjunto, denotado de esa manera. Además, si escribimos como un par ordenado, entonces lo podemos graficar en el plano complejo, que en realidad simplemente es el plano que conocemos, el plano real. Pero en esta situación se conoce como el plano complejo. Entonces, el eje de las x es el eje de la parte real de z. El eje de las y sería el eje de la parte imaginaria de z. Entonces, este plano está lleno de números complejos. La parte real, la parte imaginaria. Acá tenemos otro número complejo, z igual a a más bi. Obviamente en acá, tanto el a como el b son números negativos. Sería el a y la b es esto. Y así podemos ir graficando diferentes números complejos en el plano complejo. A ver, hagamos un ejemplo concreto. Voy a borrar todo esto. Z igual a 2 menos 3i. Z1, Z2 igual a menos i. Entonces, graficamos. Esto sería 2, menos 3. 1, 2, 1, 2, 3, menos 3. Entonces el z es aproximadamente este vector. Y z, esto sería z1, y z2 es menos i, simplemente. Esto se puede escribir como 0, 0 menos i.
es decir, 0, menos 1. O sea, 0 en el eje X o en el eje de las partes reales y menos 1 en el eje Y. El vector es este. Este sería el Z2. Bueno, solamente ese vector, ¿no? A ver, sea Z1 A más BI y Z2 C más DI. Entonces, Z1 es igual a Z2 si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Es decir, las partes reales deben ser iguales y las partes imaginarias también deben ser iguales. Entonces esa es la condición para que dos números complejos sean iguales. La parte real de uno con el otro deben ser iguales, la parte imaginaria del otro con el otro deben ser iguales. Acá tenemos otro punto importante. Si la parte real de z es 0, entonces z se escribe de esta manera, porque la parte real es 0, o sea, el a sería 0. Entonces a este tipo de números complejos conocemos como, o se llaman, imaginarios puros. Estos son números imaginarios puros. Ahora, si la parte imaginaria de z es igual a 0, entonces z es simplemente a un número real, porque la parte imaginaria es 0. Por tanto, podemos decir que los reales en realidad son números complejos. Todos los reales están contenidos en el conjunto de los números complejos. Es decir, el 2, por ejemplo, yo lo puedo escribir este 2 como 2 más 0 por i. Escrito de esta manera, es un número complejo. El 2 es la parte real de z, y el 0 es la parte imaginaria de z. Esto pertenece a los números complejos. Sin embargo, es simplemente 2. Por eso, los reales están contenidos en los números complejos. Es decir, cualquier número real es un número complejo, pero no al revés. Esto no es cierto. Algunos números complejos pueden ser reales, pero no todas. A ver, hagamos un ejemplo donde la parte real es 0. Z igual a 6i. Este es un imaginario puro porque la parte real es 0. Por supuesto, esto se puede escribir como 0 más 6i. No es que no tiene la parte real, sino que la parte real es 0, simplemente. Esto es la parte real de z. Y la parte imaginaria es 6. En acá hay que aclarar que la parte imaginaria es el 6, no el 6 por i. La unidad imaginaria i es esta, que cumple la condición de i al cuadrado igual a menos 1. No confundan, tanto la parte imaginaria y la parte real de un número complejo son números reales. Los dos son números reales, porque eso es lo que dice la definición. A y b son números reales. Solo que el a es la parte real y la b, que viene multiplicado por la unidad imaginaria, ese es la parte imaginaria de un número complejo. La b. Entonces ahí tenemos algunas propiedades básicas. El conjugado de un número complejo. A ver, si z es
un número complejo, a más bi, en forma general. Además, voy a aclarar algo antes de seguir. Un número complejo escrito de esta forma se llama también la forma binómica de un número complejo. Cuando te pregunta encontrar la forma binómica de un número complejo, es que te está pidiendo que lo escribas de esta forma, donde a y b son números reales. Bueno. Bueno, seguimos. Si z es a más bi, entonces el conjugado de z, que se denota de esta forma, es simplemente a menos bi. Es decir, le multiplicamos por menos 1 a la parte imaginaria. O le cambias de signo a la parte imaginaria, que es casi lo mismo. Y hacemos acá un ejemplo. Ejemplo. Z igual a 3 más 2i. Conjugado de z es igual a 3 menos 2i. Otro ejemplo. Si z es igual a 1 menos 2i, entonces el conjugado de z va a ser igual a 1 menos por menos 2, o sea, más 2, más 2i. Ejemplo, si z es igual a menos i, acordate, la parte imaginaria de este número complejo, que es un imaginario puro, es menos 1. Hay que cambiar el signo para encontrar el conjugado. Z conjugado es más i, o sea, simplemente i. Puedes escribir simplemente i. Además, fíjate, acá vamos a volver a calcular, es decir, vamos a calcular el conjugado del conjugado. Z conjugado y conjugado de eso, que sería 1 menos 2i. Pero esto es ¿qué? Este es z. Por eso, z conjugado del conjugado es simplemente z. Bueno, acá tenemos definidas las 4 operaciones elementales que se pueden realizar en el conjunto de los números complejos. La suma de números complejos. ¿Cómo se suman dos números complejos? Acá tenemos un número complejo, acá tenemos otro número complejo, y le vamos a sumar esos dos. Fíjense, se suman las partes reales y las partes imaginarias. Y así obtenemos otro número complejo a partir de dos números complejos. La resta o diferencia de dos números complejos, simplemente se restan las partes reales y las partes imaginarias. Y así obtenemos de nuevo un número complejo a partir de dos números complejos, pero restándolos. Así se define la resta entre dos números complejos. El producto. Acá tenemos un número complejo, otro número complejo. Vamos a multiplicar esos dos números complejos y obviamente vamos a encontrar otro número complejo. Pero ¿cómo se multiplican los números complejos? Bueno, se define de esta manera la multiplicación. Pero ¿cómo se obtuvo esa identidad? Fíjense, en esta parte vamos a multiplicar como si fuesen números reales, haciendo la distribución, ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo. Esto sería A por C, tal cual hacemos en los números reales. A por C más A por D por I más B por C por I más B por D y por I
que es i al cuadrado. Esto es igual a por c. Acá tenemos factor común, la i. A por d más b por c por i. En acá, acuérdate que i al cuadrado es menos 1. Entonces tenemos menos b por d. Y esto es igual a por c menos b por d. Ponemos un paréntesis en acá si querés. Más a por d más b por c por i. Exactamente esto es lo que tenemos en acá. Es decir, se hace la multiplicación como en el conjunto de los números reales, como si fuesen números reales, solo que hay que considerar que i al cuadrado es igual a menos 1. Bueno, la división de dos números complejos se define de la siguiente forma. Obviamente en acá las constantes c y d son diferentes de 0 para evitar divisiones entre 0. ¿Cómo se obtuvo esta identidad? Lo que se hace es lo siguiente. A más bi dividido entre c más di. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado del denominador. Es decir, c menos di. Obviamente vamos a dividir también c menos di. Y en acá tenemos a más bi por c menos di. Y en el denominador tenemos c más di por c menos di. ¿Qué sucede en acá? Bueno, en acá tenemos un producto. Ese producto pues se realiza con la definición anterior. Ahí lo que tenemos es a por c más b por d más b por c menos a por d. Es decir, hay que aplicar la definición anterior. Acá aplicamos lo mismo. Al hacer esta operación, este producto, c más d por c menos d, es decir, un número complejo con su conjugado, lo que se obtiene es lo siguiente. A ver, voy a hacer acá. C por c, c al cuadrado, c por menos di, menos c por di, di por c, más c por d, y más d por d, o sea, d al cuadrado, por i al cuadrado. Bueno, en acá es menos, ¿no? Porque uno de ellos es negativo, entonces menos i al cuadrado. Acá tenemos cantidades iguales con signos contrarios, se simplifica. Lo que te queda es c al cuadrado, y esto es menos 1, y con este menos se vuelve más d al cuadrado. Entonces esto es este producto, que sería z multiplicado por z conjugado, donde z es obviamente c más d, c más di, es simplemente c al cuadrado más d al cuadrado. Y esto es, voy a borrar esto. Borramos esto. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Hacemos distribución en acá.
A por C más B por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado más B por C menos A por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Todo eso multiplicado por I. Esa es lo que tenemos en acá. Por tanto, para hacer una división de números complejos, quizás no sea lo más conveniente aplicar esta fórmula tal cual, memorizándolo si querés, sino que seguir todos los pasos que hemos estado haciendo en esta demostración. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. A ver. Sea Z igual a 2 menos 3i, omega igual a 1 más 2i. Vamos a hacer z más omega. Z más omega, z es 2, bueno, 2 menos 3i más 1 más 2i. ¿Cómo se suman los números complejos? Primero se suman las partes reales, es decir, 2 más 1, 3. Ponemos paréntesis si querés, para no mezclar la parte real con la parte imaginaria. Ahora sumamos las partes imaginarias, menos 3 más 2 por i. Esto es igual a 2 más 1, 3. Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 1 por i, o sea, menos i. Entonces este es el resultado de sumar estas dos números complejos. Obviamente es nuevamente otro número complejo. Vamos a hacer la resta de z menos omega. Z menos omega, esto es 2 menos 3i menos 1 más 2i, esto es, las partes reales, 2 menos 1, las partes imaginarias, menos 3 menos 2, menos 3 menos 2 por i. Esto es 1, 2 menos 1 es 1, menos 3 menos 2 es menos 5, menos 5i. Y eso sería el resultado de restar esos dos números complejos. Por supuesto, si determinamos omega menos z, este va a ser diferente al resultado de z menos omega. Ahora vamos a hacer el producto z por omega. Bueno, z sería 2 menos 3i, omega es 1 más 2i, y este es igual a, bueno, ¿cómo se multiplican? 2 por 1, 2, menos, estoy siguiendo la fórmula, que es esta. Fíjate. Que es menos, y ahí es más. Entonces, 2 por 1, 2, menos 3 por 2, menos 6, con este menos, pues 6, positivo. Perdón, esta es la parte real. Más, la parte imaginaria son los productos cruzados, o sea, 2 por 2, 4, más, menos 3 por 1, menos 1,
menos 3 por 1, menos 3, perdón, por i. Esto es 2 más 6 es 8, más 4 menos 3, porque más por menos es menos, 4 menos 3 es 1, 1 por i, es decir, 8 más i. Eso sería el resultado de multiplicar los dos números complejos en este caso. Si no te gusta utilizar la fórmula tal cual, porque supongamos que nosotros, bueno, digamos, para memorizar, entonces lo que tienes que hacer es simplemente desarrollar este producto como si fuesen números reales, pero considera que i al cuadrado es igual a menos 1. A ver, hagamos si quieres. 2 por 1, 2. 2 por 2i es 4i. Menos 3 por 1, menos 3i. Menos 3 por 2i es menos 6i al cuadrado. Entonces esto es igual a. Esto es igual a. I al cuadrado es menos 1. Menos por menos más. Entonces ahí tenemos 6 positivos si querés. Más 2 es 8. Porque acá tenés un 2. Y acá tenemos 4i menos 3i. Obviamente es más i. O sea, una i. Y encontramos lo mismo, por supuesto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la división. La división de estos dos números complejos. Z dividido entre omega. Eso es. Z es igual a 2 menos 3i. Y omega es 1 más 2i. Lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del denominador. 1 menos 2i. También lo dividimos, por supuesto. 1 menos 2i. Esto es igual a. Esto es igual a 2 menos 3i por 1 menos 2i. Y en acá tendría z multiplicado por z conjugado, o omega multiplicado por omega conjugado. O sea, un número complejo multiplicado por su conjugado. Y eso habíamos dicho que es simplemente, o sea, si z es igual a más bi, z por z conjugado es simplemente a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que hemos verificado más adelante, más adelante digo, más antes. Entonces acá lo que tenemos es 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, que sería 4. Tenemos que hacer este producto. 2 por 1, 2, menos menos 3 por menos 2 es positivo 6. Más 2 por menos 2, menos 4. Más menos 3 por 1, menos 3 por i. 1 más 4 es 5. Esto es 2 menos 6 es menos 4. Menos 4 menos 3, porque más por menos es menos. Menos 4 menos 3 es menos 7 sobre 5. Y esto es menos 4 quintos menos 7 quintos.
por i. Y acabamos de hacer la división de esos dos números complejos. Por supuesto, es un número complejo el resultado. Bueno, recordemos que los números complejos son vectores en el plano complejo. Componente A, componente real y componente imaginaria, y esto sería el z a más b. El módulo de z es la longitud de este segmento, es el tamaño de ese vector, y se define de esta forma. Módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Por supuesto, la justificación de la definición no es la justificación, si vale el término, la definición es obvia, porque acá tenemos un triángulo rectángulo, si querés. Y lo que estamos calculando es ese segmento C. Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado en un triángulo rectángulo. Entonces, si le aplicamos raíz en acá, raíz en el otro lado, y en lugar de C utilizamos Z, ¿esto qué es? Este es simplemente un módulo de Z. Entonces, módulo de Z es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y eso es lo que tenemos en acá, como definición del módulo de Z, del tamaño de un número complejo. ¿Y cuáles son las propiedades que tiene el módulo de un número complejo? Por supuesto, como es la longitud, no puede ser negativo, es siempre mayor o igual a 0. Hemos verificado esta identidad, que módulo de z al cuadrado es simplemente z por z conjugado. Es muy fácil verificar esto, ya lo hemos hecho más antes. Hay que darse dos números, mejor dicho, un número complejo cualquiera, multiplicarlo por su conjugado. Si quieren hagámoslo acá un rato. No es... A ver, tomemos un número complejo cualquiera. A más bi. Vamos a multiplicar por su conjugado. A menos bi. ¿Cómo se define? Pues esto es a por a al cuadrado menos b por b, b por menos b, que sería menos b al cuadrado, pero con este menos se vuelve más b al cuadrado. Más a por menos b, o sea, menos a por b, más b por a, que sería a por b, que es lo mismo. Pero ¿esto cuánto es? Esto es 0. Lo que te queda es a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Y esto qué es? De acuerdo a lo que acabamos de definir en acá, el módulo, esto es módulo de z, pero elevado al cuadrado. Por tanto, esto es igual a z por z conjugado. Y eso es lo que tenemos en acá. Bueno, acá tenemos el módulo de z es igual a 0, si solo si z es igual a 0. Este es muy fácil de verificar. El módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Módulo de una división es igual a la división de los módulos. Módulo de z más omega es menor o igual a módulo de z más módulo de omega. Vamos a verificar este punto que se llama desigualdad triangular.
así se llama. Voy a borrar. Desigualdad triangular. ¿Cómo se justifica eso? Lo que quiero hacer es eso, justificar. A ver, vamos a empezar. Z más omega, perdón, módulo de z más omega al cuadrado es igual a z más omega al cuadrado. Y esto es igual a z al cuadrado más 2 veces de z por omega más omega al cuadrado. Esto es igual a módulo de z al cuadrado más 2 veces z por omega más módulo de z al cuadrado. Esto es módulo de z al cuadrado, sabemos. Esto es módulo de z al cuadrado, en este caso es módulo de omega al cuadrado. Ahora, así como está definido, se tiene la identidad, es decir, la igualdad, porque esta parte podría ser un número negativo, en vez de sumar podría restar. Sin embargo, si le aplicamos módulo de z por el módulo de omega más, esto es módulo de omega, perdón, lo que hacemos, lo que logramos es que esta cantidad sea menor o igual. Entonces acá, en lugar de decir igual, vamos a poner menor o igual. ¿Por qué? Porque lo que estoy consiguiendo es que esta cantidad sea siempre positiva. Porque le estoy aplicando a z y a omega. Por tanto, esta cantidad siempre es positiva. Entonces, en lugar de ser iguales, garantizamos que sea esto menor o igual. Puede ser menor o puede ser igual. ¿Pero esto qué es? Esto es igual a módulo de z más módulo de omega, todo eso elevado al cuadrado. Es decir, lo que hemos probado es z más omega al cuadrado es menor o igual a z, todo eso elevado al cuadrado, como son estas cantidades positivas, podemos aplicar raíz en ambos lados, y esto es igual a módulo de z más omega menor o igual a módulo de z más módulo de omega. Y así verificamos esta identidad. Bueno, esta parte se los dejo como tarea porque también pueden ver en el PDF que está colgado en mi página, en la parte de números complejos. En ese PDF la van a poder encontrar la demostración de esa parte. El módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Esto también, la demostración no es difícil. Lo que vamos a hacer ahora es ejemplos. Bueno, veamos algunos ejemplos con estos números complejos que tenemos acá. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar el módulo de z es igual al módulo de z conjugado. Z conjugado sería 2 más 3i. Módulo de z es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 4 más 9
y esto es raíz de 13. Y módulo de z conjugado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es raíz de 4 más 9, y esto es también raíz de 13. A ver, vamos a verificar el del producto. A ver, empecemos encontrando z por omega. Z por omega es igual a el 2 por 1, 2, menos 3 por menos 6, 18, más 2 por menos 6, menos 12, más menos 3 por 1, menos 3. Esto es igual a menos 16, menos 15, menos 15i. Entonces, el módulo de z por omega sería el módulo de esto, obviamente. Esto es menos 16 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? 16 al cuadrado al cuadrado, 256. A ver, directamente voy a calcular. 16 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esto sería 21 punto. Esto es 16 al cuadrado más 15 al cuadrado. 21.9. Vamos a redondear 21.9. Esto es igual a 21.9. Ahora vamos a calcular módulo de z multiplicado por el módulo de omega. Esto es raíz de, empezamos con z, esto es igual a 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, eso va a ser siempre positivo, es lo mismo que poner 3 al cuadrado, por 1 al cuadrado, 1, más menos 6 al cuadrado, que es lo mismo que 6 al cuadrado. Esto es raíz de 4 más 9, 13, por la raíz de 37. Entonces, verificamos eso. Raíz de 13 por raíz de 37. A ver. También 21.9. Esto es también 21.9. Por tanto, verificamos que módulo de z por omega es igual al módulo de z por módulo de omega. O sea, el ítem D. Y así podemos ir verificando cada una de estas propiedades con un ejemplo concreto como lo que acabamos de hacer. Pero eso nos va a demorar mucho tiempo. Además son operaciones muy fáciles y los pueden hacer ustedes tranquilamente.
Bueno, vamos a definir la distancia entre dos números complejos. Acá tenemos z1 y z2, dos números complejos. Vamos a suponer que, a ver, voy a ir al plano complejo. Vamos a suponer que este es z1 o z, sí, z1. Entonces, su componente real en la parte imaginaria. Acá tenemos z2, x2 y 2. Y lo que estamos buscando determinar es esta longitud, la distancia desde z1 hasta z2. Sin embargo, acá tenemos construido un triángulo rectángulo. Claramente, esta distancia es x2 menos x1 y esta distancia es y2 menos y1. Entonces, la distancia, que es esto, la distancia de z1 a z2 es simplemente raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Obviamente estoy aplicando Pitágoras, porque acá tenemos un triángulo rectángulo. Y así tenemos definido lo que es la distancia entre dos números complejos. Hagamos un ejemplo. Z menos 1, perdón, menos 1 menos 2i y omega 2 más 3i. Entonces la distancia de z a omega es igual a en acá indistintamente podéis llamar ya sea a esto x2 y 2 y a esto x1 y 1 o al revés, acá x2 y 2 y en acá x1 y 1, porque al final la distancia de un número complejo, es decir, de z a omega, es lo mismo que de omega a z. Así que entonces, ¿qué tenemos en acá? Si le hemos llamado acá x2 y a esto y2, entonces lo que vamos a aplicar es esta fórmula tal cual. Esta o esta otra que es lo mismo. O esta otra, cualquiera. Puedes aplicar esta o esta. Entonces, x2 menos x1 sería 2 menos 1, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1, y2 es 3,
menos, y 1 es menos 2. Todo eso al cuadrado. Esto es 2 menos por menos más, o sea, 2 más 1, 3 al cuadrado, más, acá también, menos por menos más, o sea, 3 más 2, 5 al cuadrado. Esto es igual a 9 más 25. Esto es 34, raíz de 34. Y eso es el módulo. ¿Cuánto es raíz de 34? 5.8. 5.8. Aproximadamente esto es 5.8. ¿Eso qué significa? Significa, a ver, z es menos 1, menos 2i. Menos 1, menos 2, y entonces z es esta, y omega es 2 más 3i. 1, 2, 1, 2, 3, z. Bueno, lo que hemos encontrado es esta distancia. Esta distancia mide casi 6 unidades, 5.8 unidades. O sea, 1, 2, 3, 4, 5.8. Y así encontramos la distancia entre dos números complejos. Recuerden algo que es muy importante, esta parte. También puedes denotar o definir la distancia entre dos números complejos simplemente como el módulo de z2 a z menos z1. O al revés, módulo de z1 menos z2. ¿Por qué? Porque la distancia de z a omega es lo mismo que la distancia de omega a z. Por eso les había dicho en esta fórmula, podéis utilizar esta, que es la que acabamos de utilizar para encontrar la distancia que nos dio 5.8, o esta, con cualquiera te va a dar el mismo número. Bueno, ya casi para finalizar el video vamos a salirnos un poco de lo que son los números complejos y vamos a ver una ecuación que es muy importante para tratar ejercicios con números complejos. En este caso les estoy hablando de la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia en forma general está dada por x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia en forma general, donde h, k es el centro de la circunferencia y r es el radio. Ejemplo, x menos 1 al cuadrado más i menos 2 al cuadrado igual a 4. Esta es una circunferencia de centro 1,2 y el radio es 2.
Fíjate en la ecuación, el radio no es r al cuadrado, es r nada más. Entonces, este 4 puedes escribir, por supuesto, como 2 al cuadrado, 2 elevado al cuadrado. Entonces el radio es 2. Entonces la gráfica de esa circunferencia es muy fácil de identificar. Primero ubicamos el centro, 1, 2, 1, 1, 2. Este sería el centro. Agarramos un compás, ponemos 2 unidades, hacemos girar y tenemos la ecuación de esa circunferencia. O sencillamente podés ir a GeoGebra x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y ahí tenemos, perdón, lo moví la ecuación. Al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y ahí tenemos justamente la gráfica. Ahora, veamos otro ejemplo. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Este también es una circunferencia porque esto es lo mismo que x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces el centro es 0,0, o sea, el origen es el centro. Y el radio es raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado es simplemente 3. Por eso son equivalentes esas dos ecuaciones. ¿Y cómo se grafica? Pues simplemente ubicamos el centro, que es el 0, 0. Raíz de 3, 1 punto picos. Y tenemos la gráfica. Es muy fácil. Ahora, en esta misma ecuación, ¿qué significa si x al cuadrado más y al cuadrado en lugar de igual a 3 viene menor estricto, menor a 3? Cuando es menor, es este círculo, es decir, todos los puntos que están en el interior de esta circunferencia, menos los que están exactamente en la frontera, porque es menor, porque si hubiese sido menor o igual, entonces era todo este círculo incluyendo los puntos frontera. Pero si es simplemente menor, es simplemente solo los que son puntos interiores. Ahora, si hubiese venido x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a 3, entonces son todos los puntos que están afuera de esa circunferencia, incluyendo la frontera, por supuesto. Si hubiese sido solamente mayor, entonces solo los que están afuera. Similarmente, podemos analizar en esta otra circunferencia. Si en acá hubiese sido menor o igual, entonces todos los puntos que están en el interior,
más la frontera. Si hubiese sido mayor, todos los puntos que están afuera, menos los que están en esa circunferencia. Si hubiese sido mayor o igual, todos los que están afuera, incluyendo los puntos frontera. Pero hagamos un ejercicio que tenga que ver con los números complejos. Acá tenemos un ejercicio que ya tiene que ver con números complejos. Tenemos un conjunto que es Z de números complejos, tal que cumple esta desigualdad. Graficar ese conjunto. Entonces, lo que tenemos que ver es esto. ¿Qué significa esto? Módulo de Z menos 2i menor o igual a 9, dice. Todos los números complejos que cumplen esa condición son los elementos de A. Entonces voy a decir, sea Z, porque Z es un número complejo, X más Y por Y. Solo por conveniencia voy a usar, en vez de A y B, X e Y voy a usar ahora. Solo porque me conviene en este caso. Entonces, ¿qué va a ser Z menos 2Y? Esto es igual a X más Y por Y menos 2Y. Esto es igual a X, fíjate en acá, tenemos factor común que es la Y, entonces lo que tenemos es Y menos 2 por Y. O sea, tenemos escrito en su forma binómica este número complejo. Diferencia de números complejos, si querés. Y el módulo de esto, módulo de Z menos 2i, va a ser igual al módulo de esto, obviamente. Que es X más Y menos 2 por Y. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado por definición. Debe ser menor o igual a 9. Menor o igual a 9. Solo por conveniencia, en este caso, para que no me dé una circunferencia grande, lo voy a cambiar este 9, no me gusta, lo voy a poner 2 o 3. Lo voy a poner 2. Van a disculpar. 9 es muy grande. 2. Entonces esto es menor o igual a 2. Pero esta última parte, si vos te fijas, es en realidad, este es equivalente a X al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado menor o igual a 2 al cuadrado. Es decir, le apliqué cuadrado en ambos lados. Cuadrado con la raíz se simplifica, me queda esto. En este lado tengo 2 elevado al cuadrado. Entonces, podemos redefinir, si querés, al conjunto A de la siguiente manera. El conjunto A es X, Y, tal que se cumple esta desigualdad. X al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado menor o igual a 2 al cuadrado. ¿Pero esto qué es? En acá lo que tenés es un círculo de radio 2, porque este es un círculo de radio 2. Si hubiese sido igual, entonces era una circunferencia. Graficamos si querés. ¿El centro cuál es? Es 0,2. Ese es el centro. Porque x al cuadrado se puede escribir como x menos 0 al cuadrado. Entonces 0 menos 2 es el centro. ¿El radio cuánto es? Es el 2. Entonces, 0 en el eje X, 2 en el eje Y. Acabamos de ubicar el centro. Agarramos un compás y hacemos girar y lo que tenemos es una circunferencia. Pero como es menor o igual, entonces solamente los que son
los que están adentro de esta circunferencia y los puntos frontera, por supuesto. Entonces, ese es el conjunto A. Ese es A. Si hubiese sido mayor en lugar de menor o igual, hubiesen sido todos los puntos que están afuera de esta circunferencia, que son infinitas obviamente. Si hubiese sido mayor o igual, todos los que están afuera, incluyendo la frontera. Bueno, hemos hecho un video breve en el cual hemos analizado las propiedades básicas de los números complejos y con eso podemos resolver los ejercicios de 1 al 7 o al 5 si es que, si es que así lo dice en el Moodle del práctico. Con todo lo que hicimos hoy podemos hacer esos ejercicios.